este cuadro es el que nos está presidiendo en este mundo y que yo digo es la primera de las manifestaciones, la primera de las manifestaciones de lo que vamos a hablar ahora inmediatamente a continuación, que es el riesgo derivado de las crisis sistémicas. No nos engañemos, repito, un tema que es muy importante. No nos engañemos. Si todo esto fue posible desde el 2009 hasta ahora, fue porque pasó la crisis financiera del 2008. Porque en ese momento se puso en evidencia que la banca en la sombra, los fondos de inversión, utilizaban en un modo desprejuiciado su endeudamiento ilimitado, fondado en híbridos financieros, híbridos basados en la transformación del capital en deuda, de las ganancias de capital en renta ordinaria, porque a través de esos híbridos financieros podían evidentemente multiplicar sus beneficios a corto plazo sin riesgo financiero propio, asumiendo un riesgo fiscal que después lo hemos tenido que absorber y pagar todos los ciudadanos del mundo cuando se produce la crisis, cuando, lo digo en forma anecdótica, pero no me arrepiento, cuando la primera pareja que había contraído una hipoteca no pudo pagar esa cuota de la hipoteca, cuando los jóvenes que tenían una tarjeta de crédito no pudieron pagar la cuota que les correspondía de la tarjeta de crédito, se hundió todo el sistema, cayó todo el sistema como un castillo de papel, porque era puro papel lo que estaba en juego. Eso fue lo que provocó la conmoción, el shock financiero, la primera de las crisis sistémicas, la titularización de papel al cubo, que condujo a papel que no podía cobrarse ni podía pagarse. La generación artificial de endeudamiento para obtener un beneficio a cortísimo plazo de especulación. Era un beneficio puramente especulativo en el cual participaba todo el sistema financiero global hasta que llegó Lehman Brothers y abrió el panorama de lo que estaba sucediendo realmente con la actividad financiera hasta aquel momento. Efectivamente, a partir de ese momento, las reflexiones comienzan a ser enriquecedoras. El punto de partida es entender que hoy es muy difícil eludir el tema de la complejidad. El tema de la complejidad es una teoría. El tema de la complejidad sistémica no lo inventaron los juristas ni los economistas. Es un tema que viene de los físicos, que viene de los químicos, que viene de los biólogos, que viene de los ambientalistas, y que hacen una descripción de sistema en el cual actúan e interactúan átomos libremente, sin control centralizado, que recogen información, que se adaptan, que evolucionan, hasta que se produce una desconexión por razones azarosas, por razones imprevisibles, por razones de absoluta ignorancia, se produce un daño microscópico que produce efectos macroscópicos. Se produce un daño microscópico porque hay un átomo que va a la suya y que lleva a la catástrofe, al caos, sea a la central de Fukushima en Japón, sea al sistema financiero con la salida de Lehman Brothers, sea la pandemia del COVID ahora. Por lo tanto,
en el momento en que el sistema de complejidad entra en crisis sistémica, estamos en la catástrofe, estamos en el caos. Y en ese momento se produce el riesgo sistémico. ¿Por qué? Porque el sistema no es la suma de las partes, el sistema es el todo. El sistema es no lineal. Y ya lo dicen los que saben. Estudiar los fenómenos no lineales es como estudiar la ciencia de la sorpresa. Nunca sabes por dónde te va a explotar la infección. Y la infección supone el contagio, y el contagio supone el fracaso, sea de un sistema financiero, sea del cambio climático, sea de la erosión de bases y desplazamiento de beneficios, sea del capitalismo de vigilancia. Es decir, hoy estamos instalados en por lo menos 4 crisis sistémicas. Claro, uno puede llorar o puede pensar que se podría hacer. ¿Y qué se puede hacer? Hay una respuesta dura, difícil, que lleva un nombre levemente sospechoso, porque nosotros estábamos acostumbrados a mal ver una definición. Estábamos y estamos acostumbrados a ver mal una definición como innovación financiera. Imagínense si esta innovación financiera la aplicamos positivamente al ámbito tributario. Y de eso se trata. La innovación financiera es una idea de Atkinson, economista británico, y plantea nuevas vías, nuevos modos de establecer y recaudar impuestos. Estas nuevas vías, estos nuevos modos de establecer y recaudar impuestos son lo que yo defino como impuestos sistémicos. Impuestos sistémicos. ¿Qué quiere decir impuestos sistémicos? Quiere decir impuestos que pretenden un doble dividendo. Por una parte, recaudar y por otra parte, transformar comportamientos de los agentes económicos y o de los ciudadanos. Doble dividendo. Segundo, persiguen internalizar las externalidades negativas que provoca la crisis sistémica. La crisis sistémica provoca, todas ellas, provocan shocks, provocan un responsibility failure, un fracaso de la responsabilidad de los que se han beneficiado del funcionamiento del sistema y que desplazan su responsabilidad sobre otros, sobre terceros, sobre pueblos, sobre estados, sobre lo que sea con tal de no afrontar su propio fracaso de responsabilidad. La externalidad, ustedes lo saben, como yo, es una creación genial de otro economista británico, Pigou, que desde el primer momento sostuvo que cuando existe una divergencia entre el coste privado y el costo social, esa diferencia la tiene que cubrir el impuesto. Y lo aplicaba básicamente al tema de la contaminación. Cuando hay una empresa que contamina, el impuesto internaliza esta contaminación, la incorpora a la factura de la empresa de forma de advertirle que si sigue contaminando tendrá que pagar más
y que por lo tanto le puede convenir dejar de contaminar y pasar a una tecnología limpia para contaminar menos y ahorrarse el impuesto. Externalidad negativa. Este es un concepto económico de Pigou, pero el hallazgo de otro anglosajón genial jurista, Ronald Dworkin, es calificar como igualdad de recursos la externalidad negativa. ¿Qué quiere decir igualdad de recursos? Que si en nuestras opciones de vida, cada uno de nosotros ocasiona un daño a otros, deben asumir esta responsabilidad por el daño causado y a través de una compensación. Esto se llama Resources Equality, igualdad de recursos, que es la traducción de Dworkin del concepto económico de Pigou. Y en eso estamos. El impuesto sistémico es un impuesto que persigue el doble dividendo, que persigue internalizar la externalidad, es decir, conseguir mayor igualdad tributaria y sobre todo, atiende al bien público. Y esto, que parece un concepto absolutamente evanescente, es un concepto fundamental. Aquí, perdónenme la desviación mía, pero hay conceptos que parecen absolutamente inútiles, como los principios, que son fundamentales. Y en este caso, el bien público es un concepto fundamental a tener en cuenta. ¿Qué quiere decir bien público hoy? Bien público es la acción que necesita el ciudadano en una comunidad por parte del Estado para que se le garantice su libertad y evitar la arbitrariedad de terceros. Fíjense la definición. Es una definición de Arthur Ripstein, es una definición kantiana, no es una definición marxista-leninista, ni es una definición que viene de Venezuela, no, es una definición kantiana. El propósito público es el que inspira el bien público porque el privado no lo puede proveer. El único que lo puede proveer es el Estado. ¿Y para qué? Para garantizar la libertad de sus ciudadanos y para evitar que sean víctimas de la arbitrariedad de terceros. El impuesto sistémico atiende fundamentalmente la satisfacción del bien público. Fíjense en la salud, pandemia. Fíjense en la educación, pandemia. Fíjense en el cambio climático, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un marco en el cual uno tiene que manejar estos conceptos para llegar a una determinada calificación de los problemas que afrontamos. Por eso, cuando hablamos de crisis sistémica, estamos hablando, una, de la crisis que ya veremos al final de esta charla, pero que la anticipo. La creación del valor fiscal sin actividad económica, como yo defino a la erosión de bases y al desplazamiento de beneficios por parte de las empresas multinacionales. Piensen solamente que hoy por hoy el 40% de la inversión directa extranjera se traduce en sham companies, en box companies, en compañías aparentes, en sociedades aparentes, sin actividad económica, creadas en Irlanda, en Luxemburgo, en Holanda, en los países calificados como paraísos fiscales para no pagar impuestos. Es lo que yo llamo la creación de valor fiscal sin actividad económica, que seguramente es tan o más importante que la creación de valor económico para la mayor parte de las empresas multinacionales. Por lo tanto, no estamos hablando de un tema menor, porque esa creación de valor fiscal sin actividad económica significa el desvalor fiscal para la mayor parte de los estados que soportan la elusión fiscal dentro de su territorio.
Segundo, el planteamiento del cambio climático que afrontaremos. Efectivamente, el cambio climático supone que las major carbons, los mayores productores de carbono, las petroleras, los productores de carbón, los productores de gas, cemento, papeleras, deben contribuir primero y antes que nadie en la lucha para la defensa de la supervivencia del planeta, porque en este caso ya no estamos ante un riesgo sistémico, estamos instalados en la crisis sistémica. Ahora ya estamos dentro del riesgo sistémico. Y en el caso del capitalismo de vigilancia, como lo define Zuboff, es decir, la apropiación de la materia prima humana para ganar dinero, efectivamente, el riesgo sistémico es o está y se concreta, por una parte, en la pérdida de nuestra señal de identidad, en la pérdida del recurso natural, cultural, social y político de las personas por parte de cada uno de los estados y en la creación de la manipulación y de la desocupación tecnológica como externalidades negativas que estamos contemplando a ojos vistas ahora, que están pasando y que están sucediendo. En estos campos, entonces, nosotros tenemos que asumir que el impuesto sistémico es una respuesta específica, concreta, de innovación financiera, que no es una criatura nacida por caso, que tiene su origen en las Naciones Unidas, en Monterrey, en el 2002. Las Naciones Unidas impulsaron la innovación financiera, fueron los primeros que propiciaron la Carbon Tax, fueron los primeros que propiciaron la Tobin Tax, fueron los primeros los que propiciaron el impuesto sobre billonarios del mundo. Y este discurso de la innovación financiera llegó a la Unión Europea. La Unión Europea hoy, cuando discute sobre recursos propios, habla de innovación financiera cuando se refiere a la Carbon Tax, al nuevo impuesto sobre plástico y o al impuesto sobre transacciones financieras, o sea, vulgarmente, la tasa, la Tobin Tax, el impuesto Tobin aplicable a las transacciones financieras. Por lo tanto, no es que estemos hablando por hablar de temas que surgen de imaginaciones desbordadas. Estamos hablando de un proceso que empieza en el 2002 en Monterrey, que se transporta a la Unión Europea y que el propio G20 en Cannes propicia a través del informe de Bill Gates, fíjense por dónde, propicia el impuesto, la tasa Tobin, y propicia también un impuesto global sobre el tabaco. Es decir, tenemos en este momento toda una serie de elementos e instrumentos de diversa definición que yo he tratado de acotar en torno al concepto de impuesto sistémico para dar respuesta a crisis sistémica, para dar respuesta a shocks que se producen y o se van a producir y que tiene que encontrar al Estado, a cada Estado, dispuesto y con las posibilidades de afrontar estas situaciones en el momento en que se verifiquen. Pero claro, aquí entonces se nos plantea un problema y es la definición de impuesto, porque ustedes saben que esa definición de impuesto que ustedes usan y que tienen al alcance de la mano es una definición absolutamente inútil, inservible. ¿Por qué? Porque el impuesto se representa como si fuera un instrumento de la soberanía fundado en el poder de imperio del Estado y que no supone ninguna contraprestación para el ciudadano. Es absurdo, es absurdo. Es decir, el impuesto
Es una obligación que nace por vivir en comunidad y para satisfacer las necesidades comunes. El impuesto se basa, y lo decía Benvenuto Griziotti, el maestro de la escuela de Pavía en los años 20, y tenía toda la razón, se basa en el principio de reciprocidad, en el principio de equivalencia. El ciudadano paga su impuesto porque sabe que tendrá derecho a educación, a salud, a un techo, a trabajo, a la lucha contra el medio ambiente, a la lucha contra la ilusión y evasión fiscal. Porque si no, no tiene sentido pagar el impuesto. El impuesto se paga porque hay una relación de equivalencia, de correspondencia, que el Estado asume y se obliga ante los ciudadanos. Y los ciudadanos reconocen ese esfuerzo. Y aún a sabiendas, y esto nos lo dice la experiencia de la tax moral, de la moral fiscal más o menos vigente en nuestros países, más o menos, y da igual si es más o menos, digo más o menos. Y esto supone que el ciudadano está dispuesto al sacrificio si sabe que hay un futuro mejor para él o para sus hijos a través del impuesto. Si el ciudadano parte de la premisa de que no hay ningún futuro ni para él ni para sus hijos, no paga. O va a la economía informal o se va a otro país, o elude o evade. Por lo tanto, estamos en un discurso muy difícil en el cual hay que establecer que si hablamos de un impuesto sistémico, estamos grabando otra capacidad contributiva, otra capacidad económica, que no es la capacidad económica y contributiva propia del mercado. Renta, patrimonio, consumo, transacciones. Estamos grabando lo que yo definí metafóricamente como la capacidad contributiva del no. La capacidad contributiva o la capacidad económica del no. ¿Qué quiere decir esto? Que si no compartes una responsabilidad social, si no superas tu egoísmo individualístico en función de todos los demás que te rodean, tendrás que pagar impuestos y más impuestos que los demás. Y hay un ejemplo que a mí me abrió los ojos en este sentido porque fue muy útil y esperemos que siga, si las versiones son las que son de la Corte Suprema de Estados Unidos, que no va a rechazar el Obamacare. En el Obamacare instituyeron un sistema muy inteligente por el cual tú eras libre para tener un contrato de seguridad, de seguro sanitario o no. Pero si tú no contraías el contrato de seguro sanitario, tenías que pagar X en tu impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque tú tienes una responsabilidad compartida en materia de salud, porque en algún momento vas a ser mayor y vas a tener los mismos problemas que hoy tenemos los viejos de salud. Por lo tanto, esa idea de responsabilidad compartida, yo la definí como la capacidad contributiva del no. Es decir, tú eres libre de firmar o no el contrato de seguro sanitario, pero si no lo firmas, tienes que pagar más impuestos y por lo tanto ese dinero servirá para el sistema global, el sistema de salud de la nación en su conjunto. Por lo tanto, esta idea es la que inspira efectivamente estos impuestos raros, extraños, exóticos, que yo defino como sistémicos. Si nosotros queremos efectivamente aferrar la capacidad económica de los grandes contribuyentes, si queremos aferrar
la capacidad contributiva, la capacidad económica de los grandes contaminadores, si queremos aferrar la capacidad contributiva y la capacidad económica de los grandes manipuladores que están obteniendo superrentas a través de los servicios digitales, tenemos que plantear una capacidad contributiva de redistribución a través del impuesto. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de construir la solidaridad en nuestras sociedades si no es a través del impuesto. Es el impuesto el que lubrica la máquina de solidaridad social, siempre y cuando los ciudadanos acepten el planteamiento que se hace de cada una de las iniciativas que se adoptan. Por ejemplo, en este momento, y lo digo demagógicamente, y me van a entender, yo toda la resistencia que hay en Argentina contra el impuesto sobre las grandes patrimonios lo encuentro absolutamente lamentable. Es decir, ¿cómo es que un impuesto que va a afectar a 10.000 personas con nombres y apellidos, que han acumulado un patrimonio más que significativo con respecto a la media y parte inferior de la sociedad, no pueden estar obligados a pagar más impuestos que los demás? ¿Cuál es la irracionalidad? ¿Dónde se verifica la injusticia? ¿Dónde se verifica la confiscatoriedad? ¿Dónde se verifica el atentado contra la libertad patrimonial? Partiendo de la premisa que ninguno de nosotros es rico por su inteligencia. Cada uno de nosotros, si es rico, lo es porque estamos en un medio social que nos lo ha permitido y porque nos han educado en una manera que nos lo ha facilitado y porque tenemos una infraestructura y telecomunicaciones que nos lo permitieron. Nadie es rico por su inteligencia y por su capacidad. Nadie. Y por eso el planteamiento de fondo es que en el caso particular al cual nos estamos refiriendo a impuestos donde la justicia contributiva se impone de por sí, sin necesidad de otros argumentos que los beneficios, que las ventajas, que los privilegios que esas mismas situaciones provocaron y produjeron en favor de unos pocos con respecto a todos los demás.